otro aspecto que nos queda para considerar de la recta es los llamados ceros de la función, de la recta y de cualquier función que puede tener ceros o no tenerlos. Pero vamos a precisar qué es lo que es un cero de una función. Primero tengamos en cuenta que esta expresión que está escrita acá, y igual a 2x más 1, es, como ya hemos visto, una función. Como es una función, admite infinitos pares ordenados x e y que la satisfacen. Como hemos dicho, cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale 2 y vale 5, y por lo tanto hay infinitos pares ordenados y x que las satisfacen, o sea que hacen que se cumpla la igualdad. Son ellos los infinitos puntos de la recta que graficamos aquí. Una recta es una sucesión de infinitos puntos alineados, y por lo tanto una función tiene infinitos pares ordenados que la satisfacen, y por lo tanto si hiciéramos una tabla de valores, como ya hemos explicado, podría tener infinitas filas esa tabla de valores. Bien, pero vamos a saltar del concepto de función al concepto de ecuación, que no es exactamente lo mismo. Cuando yo quiero encontrar los ceros de una función, que se definen como los valores de x que hacen 0 a la función, como está explicado acá, los ceros de una función son, en principio, son siempre valores de x. No necesariamente igual 0, en este caso vale menos un medio el 0 de la función. Es un valor de x que hace que la función valga 0, o sea, que hace que la y valga 0. Bueno, el 0 de la función lineal nos salta a la vista en la forma explícita de la función lineal, que es la que estamos estudiando ahora, y igual a m por x más b, o sea 2 por x más 1, nos salta a la vista. Hay que calcularlo, como vamos a ver ahora. Lo que salta a la vista es la ordenada del origen, como ya hemos explicado, y la pendiente, ¿no? O sea, el punto donde corta el eje y este valor que nos da idea de la inclinación de la recta. Eso es lo que salta a la vista, lo que está explícito en la forma explícita, valga la redundancia, ¿no? Pero el cero de la función no está explícito. Para calcular el cero de la función, o sea, para determinar qué valor de x hace 0 a la y, lo que vamos a hacer obviamente es reemplazar a la y por 0. Si reemplazo a la y por 0, la función, y igual a 2x más 1, se convierte en la ecuación 0 igual a 2x más 1. Y esta es una ecuación como la que hemos visto antes, donde hay que despejar la x para calcular el valor que la satisface. Y de esa manera separo en términos, el más 1 pasa primero restando, menos 1, luego el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y queda menos un medio. Ese es el 0 de la función y se le coloca generalmente subíndice. O sea, se le coloca x sub 1, no se deja x igual a menos un medio, porque puede parecer la ecuación de una recta vertical. Y esto no es una recta vertical, sino es un determinado valor muy puntual de x. O sea, x sub 1 igual a menos un medio es el 0 de esta función. O sea, es el valor de x que hace que y valga 0. Gráficamente, se observa en la gráfica que es el valor de x donde la recta corta a dicho eje x. Volvamos a donde está graficada esta función igual 2x más 1 y vamos a ver que ese punto es el 0 de la función, o sea el punto de la recta donde corta al eje x. Si esto es 1, por acá estará menos 1 y la mitad de menos 1 es menos un medio y ese es el 0 de la función. Como vemos, se cumple bastante bien lo previsto por el gráfico, ¿no? De más está decir que un gráfico es una forma bastante rápida de encontrar valores de una función, porque sin necesidad de hacer la cuenta o de hacer las operaciones que tenga la expresión analítica de una función, yo con un gráfico me dan un valor de x y puedo obtener el valor de y directamente leyéndolo en el gráfico. O sea, tengo un valor de abscisa 2, subo por acá hasta llegar a la recta y de ahí corro horizontalmente hasta llegar al eje y sé qué valor de y le corresponde al x igual 2. Y lo mismo para cualquier valor de x. Entonces en realidad son muy útiles las representaciones gráficas porque pueden permitir, aunque en forma aproximada y no en forma totalmente exacta, pueden permitir calcular los valores de la función y para cualquier valor de x y viceversa. Por ejemplo, yo puedo dar un valor de y quiero saber y igual 4. ¿Para qué valor de x alcanza y el valor de 4? Arranco desde 4, voy hasta acá, hasta la función, llego hasta ahí y de ahí bajo con una vertical y tengo 1,5. Entonces, cuando x vale 1,5, y vale 4. O sea que puedo, dado un valor de x, pasar al valor que toma la y, o dado un valor de y, ver qué valor de x la satisface. O sea que bueno, ese es el significado básico de la representación gráfica de una función. Bueno,
Entonces, eso sería bastante importante para tener en cuenta. Una función, una expresión donde está la x y la y, donde hay infinitos pares ordenados que la satisfacen, y una ecuación donde la y se reemplaza por 0 y queda una expresión donde solamente hay x y no hay x e y que no se satisface para infinitos valores, sino en este caso, que es una ecuación de primer grado, se satisface para solo un valor. Y cuando es una ecuación de segundo grado, como vamos a ver después, se puede satisfacer para dos valores, x1 y x2, que podrían ser las dos ceros de la función, pero como máximo dos valores. Entonces, las funciones lineales tienen un solo cero, sí lo tienen, porque hay algunas funciones lineales, como la y igual a 2, que la vemos acá representada, que es una recta horizontal, nos damos cuenta que si y vale 2, no hay ningún valor de x que pueda hacer que y valga 0, puesto que y vale siempre constantemente 2, y gráficamente esa recta no corta al eje x, y por lo tanto no tiene ceros esa función, mientras que la recta que está acá en rojo tendría como 0, por ejemplo, aproximadamente 5,2. La recta que está en marrón tendría como 0 el valor 0. En este caso, fíjense que ahí está coincidiendo la ordenada al origen en la y igual 1/4 de x o 1/4 de x más 0. La ordenada al origen que vale 0 está coincidiendo en ese caso con el 0 de la función. O sea, solamente cuando x vale 0, y vale 0, porque 1/4 por 0 es 0, y por lo tanto la recta pasa por el origen, y se han confundido en un mismo punto lo que era la ordenada al origen y lo que es el 0 de la función. A diferencia de lo que pasa con la roja, que tiene una ordenada al origen en 4 y un 0 en 5,2. Entonces, ese sería el concepto de ecuación, el concepto de función, y la diferencia que hay entre ambas palabras. Tengamos en cuenta también que generalmente se le puede llamar también raíz al valor de x, porque en cuanto a la nomenclatura se dice cero de una función o raíz de una ecuación. Aunque muchas veces no son tan exquisitos los profesores o los libros y pueden llamar con el término raíz tanto a la función como a la ecuación. Pero si hablamos con propiedad debería decirse que menos un medio es un cero de esta función, o sea un valor de x que hace 0 a la y, o si hablamos de esta ecuación se dice que menos un medio es una raíz de esta ecuación. O sea que raíz de una ecuación es el valor de x que satisface a la ecuación. Y así que debería emplearse el término raíz de una ecuación y cero de una función, aunque muchas veces se hace tabla rasa y se le llama indistintamente raíz tanto a la función como a la ecuación.